Bienvenido a tu programa, aunque duela profesionalmente hablando, conmigo la doctora Wanda Pérez. Y hoy ando así como con un estilo así como para hacerle honor al cirujano plástico que nos acompaña, el doctor Argenis Pacheco. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo dije, yo me voy a poner así, como una ropita así, como modernita, como chulita, porque el doctor siempre anda así, como todo buen mozo, yo para hacer juego con él. Ah, mira, buena iniciativa. Ah, gracias, doctor. El doctor Argenis Pacheco es médico cirujano plástico y reconstructivo y hoy conversará con nosotros acerca de las generalidades en cirugía plástica. Pero yo quiero, doctor, enfocarme con usted con un tema que actualmente está, digamos, en la palestra por la nueva aprobación que se hizo para cobertura de seguro, como es el tema de la ginecomastia. ¿Qué le parece? Excelente y muy buena iniciativa por parte de las autoridades, de verdad que sí. Mira, son muchos los pacientes que presentan sintomatología con el tema de las mamas, tanto hombres como mujeres, principalmente mujeres con el tema de la gigantomastia. La gigantomastia no es más cuando tenemos un volumen excesivo en el tejido mamario que nos causa sintomatología, como son dolor de espalda, dolor cervical, prurito, hasta desviación a nivel de la columna. Entonces, son síntomas que deben de ser tratados por salud pública, dígase, un tema de salud pública. Claro, porque hasta hace muy poco tiempo, digamos que desde siempre, esto se vio como un problema estético meramente, sabiendo nosotros que en el ámbito de la salud, como bien lo menciona, son muchos los cambios que a esa columna que va tratando de equilibrarse en relación con ese peso y provocando cambios de postura y demás, pues es un daño. ¿Qué tal ha sido la aceptación? ¿Realmente es que tiene cobertura con todos los seguros o esto va poco a poco, pañito tibio y al pasito? Dime la verdad. Mira, la verdad es que sí está aprobado, sí tiene cobertura a nivel de todos los seguros. Claro, a nivel de, por ejemplo, Senasa, que es el seguro más popular, es a nivel del seguro contributivo, no el subsidiado. Por supuesto. El contributivo es el que tiene acceso a este tipo de procedimientos. Pero si todos los seguros ya tienen a través de la CISARRIL, ya se coordinó y sí ya tiene cobertura para todos los pacientes. Bueno, eso es una muy buena noticia, porque sabemos que mucha gente quiere tener acceso y debe tener acceso a esa salud. Sé que muchos programas ustedes hacen a través de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva para llevar a cabo procedimientos, digamos, de jornadas para poder mitigar el volumen de pacientes que tienen este tipo de situación. Así que esto va a ser o es una noticia muy, muy favorable. Y algo muy importante es que es hecho y aprobado solamente por cirujano plástico. O sea, no está aprobado porque lo haga un cirujano general, un cirujano bariátrico, por decirte un nombre. Solamente es exclusivo de cirujano plástico lo que pueden hacer ese tipo de procedimientos. Y qué bueno que tú dices eso. Me alegra muchísimo escucharlo de ti porque cada día vemos con mayor preocupación cómo hay ese intrusismo en la medicina y siempre le digo a todo nuestro público, señores, las sociedades médicas tienen el catálogo de los médicos que están certificados para que usted tenga garantía de éxito. Y digo garantía de éxito porque poner su salud en manos de una persona que no hizo esa especialidad y tiene el atrevimiento de hacer procedimientos para los cuales no está certificado, mira, entonces usted está poniendo en riesgo su salud. Qué bueno que tú dices eso. Y es lamentable que quizá por falta de conocimiento, el intrusista se aprovecha de la necesidad que tienen las personas. Yo siempre digo a las personas, si tú estás viendo algo que es muy bonito para ser verdad, no, vete de ahí. Siempre busca a tu cirujano plástico en la sociedad, en Sodocipre, y ahí te vas a dar cuenta si el cirujano pertenece y es un cirujano plástico certificado. Hay mucho intrusismo en la calle, hay muchas personas charlatanes que están haciendo más daño que bien a los pacientes. Eso es importante. ¿En qué momento, doctor? Porque, por ejemplo, sabemos que actualmente es una tendencia a las mamas pequeñas. Todo va cambiando porque hace muchos años todas queríamos ser Pamela Anderson y vemos que eso está cambiando un poquito. Actualmente sigue en la consulta habiendo esa solicitud para la colocación
digamos, de mama o ya es cada vez menor? Cuéntame. Mira, gracias a Dios los tiempos cambian. Y ya gracias a Dios estamos ahora evolucionando hacia lo natural. Ya no es lo exagerado. Vivimos en una época donde te exigen mucho la perfección. Y ahí yo lo veo mal. ¿Por qué? Porque nos están exigiendo cuerpo perfecto, el rostro sin línea, y eso está mal. Ahora bien, gracias a Dios ya hemos ido evolucionando y ya cada vez menos es más en cirugía plástica. Excelente. Ya los pacientes ahora tú ves que hay mucho lo que es la explantación mamaria, no tanto por tema de salud y eso, sino porque el paciente quiere verse más natural. ¿En qué momento esta paciente con aumento de volumen importante, con gigantomastia, esta paciente debe considerar hacer una reducción? Mira, desde que el paciente sienta la necesidad de que tenga el dolor, de que tenga ese prurito, de que tenga esa pesadez, de que se siente incómoda cuando se mire frente al espejo por el volumen de sus mamas, ya ahí está la indicación. Esa es la principal indicación. Molestia, sintomatología y que el paciente no se sienta a gusto con el volumen de su mama. ¿Cuáles son los principales riesgos al momento de someterte a una cirugía de gigantomastia? Y antes de eso, y ahora pasamos a eso, pero es que quiero saber cómo se prepara un paciente, una paciente, para realizarse este procedimiento. ¿Es un procedimiento que tú te preparas rápido, que tiene requisitos específicos? Cuéntame. Mira, muy buena pregunta. Es un procedimiento prácticamente rápido, o sea, no son tantos los requisitos que se necesitan, pero si el paciente va a necesitar su evaluación cardiovascular, preanestésica, por neumología, por psicología, evaluaciones, radiografía de tórax, laboratorio, entonces, pero todo ese sinnúmero de evaluaciones y laboratorios que tú necesitas, tú lo puedes hacer en un solo día. Por eso tú puedes preparar a un paciente en 1 o 2 días. No amerita tanto tiempo para preparar a ese paciente. ¿Has tenido algún caso en donde psicología contraindique el procedimiento? Claro. Cuéntame de eso. Mira, principalmente estos pacientes más en cirugía estética, más que en el caso de la gigantomastia, porque es un tema de salud pública. Principalmente en estos pacientes que tienen un síndrome dismórfico, que no se aceptan ellos mismos. Tú puedes operar a este paciente y el paciente no va a quedar muy bien y él mismo no se va a sentir a gusto con su resultado. Y si el psicólogo me dice, mira, ese paciente tiene un síndrome dismórfico y tú vas a tener problemas en futuro, no todo el dinero se gana. Mi tranquilidad no tiene precio. Entonces, pacientes que vienen con problemas que con su pareja, que están yendo al cirujano plástico porque cree que su pareja la abandonó, porque tienen quizá, o tienen una estría, o tienen las mamas pequeñas, o tienen las mamas caídas. El psicólogo es el que me va a decir, mira, esa paciente no es favorable operarla ahora porque hasta que no se encuentre con ella misma y entienda por qué se está haciendo el procedimiento, no lo opere. Y me llamó mucho la atención que dentro de tu evaluación debo aplaudirlo, debo felicitarte, porque no sé si es protocolar, pero sí sé que muchos especialistas en cirugía plástica no toman en cuenta esa evaluación psicológica, y me llama la atención cuando me hablas del preoperatorio en estos pacientes y de la inclusión con el psicólogo clínico. Mira, es tan importante como la evaluación cardiovascular, porque hay mucho problema de salud mental en la población, no tanto dominicana, sino a nivel global, principalmente luego de pandemia. Entonces, mientras tú llevas un paciente en las mejores condiciones, ya sea física y mental, tú vas a tener un paciente con un muy buen resultado. Pero un paciente con un trastorno mental, ya sea un síndrome dismórfico, un paciente que nunca va a estar feliz con sus resultados. Cuando va la paciente ya a cirugía, ya tú como cirujano sabes cuál es el volumen que vas a retirar, o haces un plan quirúrgico ya en sala. Sí, no, previo tú haces un plan quirúrgico, incluso tú hablas con la paciente qué tú buscas, qué tú quieres, y entonces tú le recomiendas qué ella necesita, porque una cosa es lo que el paciente quiere y otra cosa es lo que amerite. Muy bien. Entonces, si tú discutes con el paciente qué volumen te gustaría quedar, ¿me entiendes? Hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes que luego que se hace una reducción mamaria, la mama tiende a crecer nuevamente. Eso es un factor genético, principalmente hereditario, ya sea de la mamá, de la abuela, que la mama tienden a seguir creciendo. Yo tuve una paciente que operé esta semana, que esta fue su 4ª cirugía, y todo ha sido porque le ha seguido aumentando la mama. ¿Cuál es la edad ideal para hacer esta reducción mamaria? Mira, una edad
ideal no te puedo decir per se, porque ya un paciente, tú puedes tener un paciente con 15 años con gigantomastia. Por eso puede ser tanto joven como límite 60 años, ¿me entiendes? Sí. Pero si te digo, no, mira, tiene que ser obligado a los 20, pero si tú tienes una paciente de 15 años con sintomatología, tú no vas a esperar esos 5 años que la paciente esté sufriendo, porque después deje secuelas importantes en ellas. Por supuesto. De las complicaciones más frecuentes después de una cirugía o durante la cirugía, ¿cuáles son las que tú has podido notar que se presentan más frecuentes? Mira, igual que en toda cirugía tenemos sangrado, hematoma, infecciones, eso está descrito. Ahora bien, ¿qué pasa con la reducción mamaria? Por eso es importante colocar el drenaje postquirúrgico. Cuando tú haces la cirugía, dejar un drenaje. ¿Por qué? Porque cuando tú quitas ese volumen de tejido mamario y tejido adiposo, queda un espacio vacío, aunque tú lo acomodes, esa reacción inflamatoria crea un líquido. Y ese líquido, si tú no dejaste un drenaje, va a buscar por dónde salir. Entonces, ¿cuál es la principal complicación? Una dehiscencia, principalmente en la unión de mayor tensión, que es la unión de la T. ¿Por qué? Porque es el área que tiene mayor tensión y menos irrigación sanguínea. Entonces, ese líquido busca por dónde salir, ¿qué hace? Se abre esa parte de ahí. Entonces, por consecuencia, tú vas a tener una dehiscencia de la cicatriz y por ende va a tener una cicatriz cuando ya termine el proceso fea o ancha. En ese sentido, operaste a la paciente, todo estuvo chévere, todo va bien. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios para que esta cirugía o esta recuperación transcurra sin eventualidad? Mira, algo que mucha gente quizá desconoce y es algo muy importante. Lo primero que yo le digo a mi paciente, no puede mojar la herida. Yo le doy hasta 5 a 7 días sin mojarme esa cicatriz. Solamente reposo en casa, no levantar objetos pesados. Eso es importante y allí voy a hacer un paréntesis para preguntar cuánto tiempo debe esta paciente evitar, no es que yo me vaya a operar, ¿cuánto tiempo debe evitar para levantar los brazos? Va a depender mucho el tipo de procedimiento que se le haya hecho. En el caso de la reducción mamaria. De la reducción mamaria, específicamente en el caso de la... Ok. Lo ideal sería esperar por lo menos luego de un mes para comenzar a levantar objetos pesados. No que no pueda levantar los brazos. Yo siempre digo, por lo menos, aguántame unas 2 semanas sin hacer movimiento brusco con los brazos. Como levantar el brazo por encima del hombro, pero ya luego de ahí ya tú puedes ir paulatinamente e ir incorporando el peso. Muy bien. Doctor, seguimos entonces conversando acerca de esos cuidados postoperatorios. Aparte de no mojar la herida, ¿cuáles otras son las recomendaciones? Seguir los cuidados de tu médico, que es lo más importante, tomarte tus medicamentos a tiempo, no levantar objetos pesados como dijimos, mantener un brasier postquirúrgico que le dejamos fijo día y noche. Por lo menos yo lo dejo por 6 semanas. Eso es muy importante, eso me va a ayudar a recolocar y que esa mama que se mantenga ahí. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la mama, el resultado final, siempre se va a ver luego de los 9 a 12 meses. ¿Por qué? Porque la mama misma se va acomodando. Tú vas a ver que tú vas a tener 3, 4 meses y tú vas a decir, doctor, pero yo tengo una mama más inflamada que otra. Es normal. Puede ser que a los 5 meses tú veas una mama que está cuadrada y la otra no. O tú dices, doctor, mire, ya bajó la inflamación, pero de repente está inflamada. Eso es porque la mama trata de recolocarse y reubicarse. Ocurre muchas veces, todos somos asimétricos, no tenemos una simetría. Ustedes, todas las mujeres, tienen una mama más grande que otra. Entonces tú haces la simetrización de las mamas y tú ves que con el tiempo, la mama que era un poco más grande vuelve a crecer y vuelve la simetría. Eso es algo completamente normal del cuerpo humano. O sea, por eso muchos pacientes, lo ideal es orientar al paciente previo a la cirugía para que el paciente sepa cuál es la evolución de su procedimiento. Yo sé que con frecuencia debes tener pacientes que solicitan no solo un procedimiento, que quisieran hacer, por ejemplo, la reducción mamaria y aprovechar y hacer otro procedimiento. ¿Es correcto asociar este procedimiento con otro? Mira, yo apropiado. Yo siempre digo a los pacientes, tu seguridad es lo primordial y es innegociable. Si yo someto a un paciente a 2 procedimientos grandes, estoy sometiendo a un paciente a mucho estrés quirúrgico, por ende tengo más riesgo de complicaciones. Entonces, por eso digo, no, tú quieres quedar bien, pero tú tienes familia, tú tienes hijos, tú tienes un esposo que quieren disfrutar de ti. Entonces no, yo no soy, eso es innegociable conmigo. Tu seguridad, yo no la negocio, por ende, difícilmente yo haga esa combinación de procedimientos grandes.
no. Entiendo. En relación, bueno, a los cuidados, ¿cuánto tiempo después de la cirugía es el primer, segundo y tercer chequeo postquirúrgico? Eso va a depender de cada paciente. Cuéntame. Yo siempre, los pacientes siempre los veo a los 5 días y luego lo veo semanal. Lo voy viendo semanal paulatinamente, ya después de la tercera semana ya lo voy viendo cada 2 semanas y luego lo voy viendo mensual. Siempre doy un seguimiento estricto y constante para ir viendo la evolución de su cirugía. Así puedo ver qué hice bien, qué hice mal, qué tengo que mejorar y todo eso. Y así nadie tiene que contarme. Excelente. Estamos hablando con nuestro querido doctor, cirujano plástico y reconstructivo, doctor Argenis Sánchez Pacheco, quien nos está dando ilustración magnífica acerca de la reducción mamaria y otros procedimientos. Doctor, yo no quiero que usted se vaya hoy, que terminemos este programa sin hablar de rinoplastia, aunque sea un poquito. ¿Qué le parece? Claro, excelente tema. Entonces, deme por favor, aunque le duela al esposo de esta paciente, que él quiere esas mamas grandes, voluminosas, gigantes por las que él se enamoró, dígamele 3 cosas que aunque le duela saber, debe saber, o razones por las que esa dama tiene que hacerse ese procedimiento. Mira, lo primero es la sintomatología, si tiene dolor, si tiene prurito, si tiene esa pesadez, ya eso es lo primero. Lo segundo es que ella se sienta cómoda cuando se ponga su ropa. Muchas veces nosotros los hombres somos egoístas porque nos gusta que la mujer tenga el volumen grande, pero no estamos pensando en ella. Entonces hay que pensar un poco más en ella, en cómo se siente ella, en los síntomas que tiene ella, etcétera. Muy bien, ya escucharon. Doctor, hablemos un poquito de rinoplastia, aunque sea unos momentitos, por favor. Indicaciones de la rinoplastia. Mira, muy buena pregunta. Lamentablemente hay muchas personas que creen que con una alectomía o aloplastía, como es el nombre, como es que se llama, es que ellos tienen para solucionar un problema de nariz. Recuerda que tenemos varios tipos de narices. Narices negroides, narices mestiza, narices anglosajona. Entonces, es saber identificar el tipo de nariz que tú tienes y que amerite que vaya acorde con tu cara. Lamentablemente queremos a veces, tenemos una cara redonda y ancha y queremos tener una nariz fina y delgada. Entonces, no va a haber una armonía en ese rostro y se va a ver feo. Sí, y le sucede, doctor, que el paciente vaya con una nariz seleccionada que es la que desea. Y eso es un grave error, porque cada cara es diferente, cada cuerpo es diferente. Eso es un red flag para tú saber que es un paciente que no es bueno operarlo. Porque un paciente que está buscando su cara, su rostro en otro cuerpo. O sea, yo no puedo llegar con la foto de Angelina Jolie, doctor, y decirle que esa es la nariz que yo quiero. Si tú quieres el rostro, la nariz de Angelina Jolie, pero tiene un rostro de una cara redonda, imposible. Ya sabes. Doctor, ¿a partir de qué edad se contempla la realización de la rinoplastia? Mira, buena pregunta. Cuando son féminas, lo ideal sería 1 año después de su primera menstruación. ¿Por qué? Porque ya están formados los cartílagos, los huesos propios de la nariz ya están bien formados. Ya tú puedes modificar eso. Y ya en el varoncito, ya después de los 17 años es lo ideal para hacerle ese procedimiento. En el caso de las rinoplastías, ¿se asocia este procedimiento con algún otro procedimiento o se hace por separado, sabiendo que bueno, la cara, este tercio medio facial, es la primera presentación que tiene el paciente? Mira, a mí no me gusta combinar la cirugía de nariz con otro procedimiento, porque sabemos, tú como otorrino sabes, que la nariz es un área contaminada. Entonces, cuando tú combinas, ponte por ejemplo que vayas a hacer unos implantes mamarios y vas a trabajar la nariz, tú tienes riesgo de que se pase de un sitio a otro. Entonces, no lo recomiendo. Y la nariz, lo ideal es tú enfocarte en una nariz para que quede bien. ¿Qué tiempo después de una rinoplastia puedo ver los resultados de esta rinoplastia? Mira, la rinoplastia, el resultado se ve inmediatamente, tú haces el procedimiento. Ahora bien, el resultado final siempre se ve después del año. Porque recuerda que va a haber áreas de fibrosis, va a haber edema, va a haber inflamación. Igual la nariz te va a pasar que a los 5 o 6 meses tú vas a ver que una fosa nasal está más grande que otra. Tú puede ser que a los 2 o 3 meses tú veas que quede una jiba residual. Y una jiba residual es puramente inflamación. Por eso final, siempre después del año. Qué bueno. ¿Y qué opinión le merecen esos pacientes, doctor? Que solo, doctor, aquí en la consulta, porque yo lo que quiero es que usted me quite un chin de aquí y un chin de aquí. ¿Qué opinión le merece?
Mira, lo primero es esos pacientes que vayan de verdad con un cirujano plástico certificado y que tengan conocimiento en la nariz. Porque somos muchos cirujanos plásticos, pero no todos manejamos narices. Claro. Entonces, lo primero es que identifique bien qué cirujano plástico trabaja eso. Y lo segundo es la evaluación previa. Porque la gran mayoría de pacientes que van a mi consultorio buscando, doctor, yo quiero hacerme una aloplastía, una alectomía, no califican. Ponte que si yo te corto el área nasal y te dejo la punta como la tiene, chata, ¿qué tú crees que va a pasar? Te va a ver fatal. Yo tengo lamentablemente casos de pacientes que me han llegado a la consulta que se hicieron una aloplastía y ya no tienen remedio. Es más difícil para yo poder reparar eso. Claro. ¿Por qué? Porque no tengo de dónde poner. Para quitar yo sí puedo, pero entonces le quitan demasiado, el paciente tiene una fosa nasal, un orificio muy chiquito y yo no puedo modificar la punta porque tengo demasiada retracción. Entonces, es muy, muy, muy importante. Tengan cuenta porque hay muchas personas ofreciendo alectomía y muchas personas que no tienen la capacidad. Vayan con un cirujano plástico certificado y que conozca y le haga una evaluación. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en la cirugía de rinoplastía, en la rinoplastía? Mira, yo siento que la más frecuente es la inconformidad estética y la deformidad estética en una rinoplastía. Porque sabemos que es una estructura pequeña y riesgo, igual que toda cirugía, sangrado, infección, dehiscencia, principalmente dehiscencia si tú la haces, por ejemplo, si le haces la alectomía o la haces abierta. Pero esas son las principales complicaciones que tú puedes tener. Igual toda descrita, pero primordial, inconformidad con sus resultados y un edema residual podría ser. ¿Cuáles son digamos, los cuidados que debe tener el paciente después de una cirugía de una rinoplastía? Y me refiero a que si puede irse a tomar sol, que si puede... ¿Cuáles son esos cuidados que debe tener para que esos cambios en esa estructura tan pequeña puedan mantenerse y llegar a una recuperación apropiada? Mira, lo ideal es, como tú dijiste, no tomar sol. El sol, como vamos a hacer, por ejemplo, una reestructuración, va a haber edema, va a haber área de esquimosis. Y si toma sol con esa área oscura, se va a tatuar, se le va a manchar la cara, número 1. Número 2, no bajar la cabeza porque va a sentir que te late y va a sentir que te va a doler. Número 3, no haga ejercicio de contacto, dígase jugar fútbol, boxeo, nada que tenga que ver con contacto porque te pueden fracturar tu nariz. Dormir en posición semisentada los primeros días para que puedas respirar normal. Es normal que haya una obstrucción nasal parcial en el postquirúrgico inmediato por el proceso inflamatorio que está pasando esa nariz. Para que el paciente no se desespere, uno se lo explique en la consulta. Mira, te vas a inflamar, un día vas a sentir que de un lado respire, del otro no, pero todo eso es pasajero. Excelente. Doctor, en relación al tratamiento médico para la recuperación de este paciente, ¿hay algo muy específico? ¿Se incluye, por ejemplo, cámara hiperbárica? ¿Se incluye algún otro tratamiento? ¿Usted, en lo personal, qué recomienda? Yo a todos mis pacientes, todo tipo de cirugía, le incluyo cámara hiperbárica, porque me ayuda muchísimo con la recuperación de ellos. Ahora bien, con estos pacientes, el esterimal, que es el agua de sal, el té de manzanilla frío, que me ayuda a desinflamar toda esa parte de la fosa nasal interna. Ya luego de ahí solamente mantener su férula y no mojarla. Muy bien. ¿Qué tiempo después usted retira la férula, doctor? La férula rígida normalmente la retiro a los 5 días. Ahora, la férula blanda la voy cambiando semanalmente por un mes. Eso para que se vaya disminuyendo el edema y se vaya pegando esa piel suelta que soltamos al momento de hacer la rinoplastía. ¿Cuáles son las recomendaciones para los pacientes, por ejemplo, que tienen esas narices negroides, con esa piel muy gruesa y con ese volumen tan amplio, con esa nariz tan platirrina? Las recomendaciones, usualmente, ¿usted prefiere tomar, por ejemplo, cartílago de costilla? ¿Cómo? Mira, en esos pacientes que tienen una piel gruesa, esta nariz es negroide, lo ideal es tomar el cartílago costal. ¿Por qué? Porque para que se pueda ver esa modificación a nivel estructural de los cartílagos, el cartílago del septo es muy fino. No me ayuda a poder dar ese cambio, esa forma que yo quiera. Entonces hay que tomar el cartílago costal para poder darle mayor soporte y que ese cambio estructural se pueda notar.
¿Me entiendes? Porque lo que pasa es que la piel gruesa no es lo mismo. Una piel de un paciente blanco que una piel fina. Cualquier cambio que tú hagas a nivel estructural se va a notar. Pero un paciente de piel gruesa es difícil. Entonces hay que tener eso en cuenta y tú adelgazar un poco ese tejido para que se pueda ver ese cambio. Doctor, ¿dónde podemos contactar para esos servicios, tanto para cirugías plásticas corporales como faciales? Mira, estamos ubicados en la Torre Profesional Corazones Unidos, en el piso 7, suite 704, en Naco. En sentido general, 3 recomendaciones a un paciente que se vaya a hacer una cirugía reconstructiva o una cirugía plástica, sin importar que sea corporal o facial. 3 recomendaciones para que esta cirugía pueda ser exitosa. Número 1 y más importante, ve con un cirujano plástico certificado. Número 2, ve con el cirujano que te sientas en confianza, que tú sientes ese clic con él. No te operes solamente por recomendación. Ve con él y si sientes esa confianza, opérate con él. Y tercero, investiga. Siempre investiga al cirujano plástico con el que te quieres ir a operar. Muy bien, doctor. Estamos conversando con el doctor Argenis Sánchez Pacheco, nuestro cirujano plástico y reconstructivo de confianza, con el cual puedes tener una consulta para hacer esas modificaciones o cambios que te hacen sentir de alguna manera, digamos, incómodo pudiera ser. Y lo más importante de lo que hemos conversado es de esa salud en el caso de las pacientes y de los masculinos, doctor, también, claro, que presentan este aumento mamario que puede provocar pues otras alteraciones. Doctor, ha sido todo un honor y un placer tenerlo por aquí. Al contrario, el placer fue mío. Queremos que vuelva pronto, así que tiene que dejar nuestra cita ahí pendiente. Tú me invites y yo soy tuyo. Muy bien, excelente. Aunque duela, profesionalmente hablando, se despide. Hasta la próxima. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones.